Dicen que hubo un mago capaz de ver más allá del tiempo, un hombre temido por reyes y venerado por el pueblo. Su nombre aún provoca ecos de misterio: Merlín. En la penumbra de los bosques medievales, cuando la niebla se deslizaba como un velo eterno entre los árboles, nació una leyenda que atravesó siglos. Merlín, el mago que podía ver más allá del tiempo, no fue un simple consejero, ni un mero personaje de cuentos para niños. Para muchos reyes de la Edad Media, su nombre representaba la línea invisible entre la esperanza de un imperio y el presagio de una caída inevitable. Los cronistas afirmaban que Merlín aparecía cuando el destino de los reinos pendía de un hilo. Surgía de las sombras con una mirada que parecía arder en fuego antiguo y con palabras que se clavaban en el alma de quienes las escuchaban. No era un hombre común, decían, sino un ser nacido del choque entre lo divino y lo prohibido. Su voz se convirtió en un eco que atravesaba las piedras de los castillos, susurrando verdades incómodas que nadie quería oír, pero que todos temían ignorar. En los salones donde la corona brillaba, también resonaba el miedo, porque Merlín no ofrecía promesas de paz, sino advertencias de ruina. Con símbolos, visiones y enigmas, dibujaba el mapa oculto del futuro. Los reyes que se creían invencibles se estremecían al escuchar que sus linajes podían extinguirse, que sus murallas podían caer, que sus coronas podían perderse entre la sangre y la ceniza. La profecía más recordada, la que sembró terror en el corazón de Britania, hablaba de dos dragones, uno rojo y otro blanco, luchando sin descanso hasta devorar el reino entero. Para unos era un símbolo de las guerras entre clanes, para otros la señal de que fuerzas más oscuras dominaban la tierra. Y así, desde el primer susurro hasta las crónicas más tardías, Merlín se convirtió en la figura que ningún rey podía ignorar, porque donde había poder, había ambición. Y donde había ambición, siempre se alzaba su sombra, advirtiendo que ningún trono está a salvo de la caída que él ya había visto venir. Hablar de Merlín es caminar sobre una frontera difusa, la que separa la historia, la fábula, la crónica medieval del mito eterno. No existe un único Merlín. Para algunos cronistas fue un druida celta que sobrevivió a la cristianización, guardando en secreto los saberes antiguos de la naturaleza y los espíritus. Para otros, un sabio profeta, un hombre que nació con el don de ver lo que nadie más podía. Y para los poetas, un mago inmortal, mitad humano y mitad espíritu, destinado a guiar y advertir a los reyes de su tiempo. Los primeros relatos medievales lo pintan como un niño prodigioso, concebido de manera misteriosa, fruto de la unión entre una mujer mortal y un ser de otro mundo. Se decía que desde pequeño hablaba lenguas antiguas y que podía adivinar lo que sucedería al día siguiente con apenas observar el vuelo de los pájaros. No fue criado en palacios, sino en soledad, en bosques donde aprendió el lenguaje de los árboles y el poder oculto de las estrellas. Con el tiempo, su figura fue recogida en manuscritos que mezclaban hechos políticos con relatos sobrenaturales. En las crónicas de Godofredo de Monmouth, por ejemplo, Merlín aparece como un consejero imprescindible en los destinos de Britania. Es en estas páginas donde surgen sus visiones más célebres: los dragones enfrentados, la caída de reinos y la promesa de un futuro gobernante elegido por la providencia. Pero, ¿quién fue realmente Merlín? ¿Un sabio político disfrazado de profeta, manipulando a los poderosos con enigmas? ¿O un verdadero vidente, un hombre que habitaba entre dos mundos? Lo cierto es que su nombre nunca fue neutro. Para los reyes era un aliado temido, para el pueblo un símbolo de resistencia frente al poder de la Iglesia y los ejércitos.
consejo podía cambiar la historia de un linaje, pero su poder era ambiguo. Para algunos era un sabio indispensable, para otros un hechicero peligroso, cercano a lo demoníaco. La Iglesia lo veía con recelo, porque sus profecías competían con la palabra de Dios. Los nobles lo temían, porque ningún secreto estaba a salvo de sus visiones, y los reyes lo toleraban, porque sabían que tenerlo como enemigo podía significar la ruina. Merlín no necesitaba levantar un ejército para dominar. Bastaba con un susurro al oído del rey para que los destinos de pueblos enteros cambiaran de rumbo. Era el consejero oculto, la voz que nadie quería escuchar, pero que todos necesitaban. Y así, su sombra se hizo inseparable del poder real. Un recordatorio de que la realeza medieval no se sostenía solo con coronas y espadas, sino también con profecías. El nombre de Merlín no solo quedó ligado a la realeza, sino a la palabra más temida en la Edad Media, profecía. En un tiempo donde el futuro era un misterio envuelto en superstición, sus visiones se transformaron en armas más poderosas que cualquier ejército. Entre las profecías más recordadas se encuentra la visión de los dos dragones. Según las crónicas, Merlín habló de un dragón rojo y un blanco que lucharían sin descanso, símbolo de la guerra entre pueblos que desgarraría Britania. Esta imagen, cargada de fuerza apocalíptica, fue interpretada como una advertencia de guerras civiles interminables y marcó a generaciones enteras. Otras profecías atribuían a Merlín la capacidad de anticipar la llegada del rey elegido por la providencia, un soberano que traería unidad tras tiempos de caos. Esta figura, envuelta en misterio, fue vinculada siglos más tarde con el mito del rey Arturo. Para muchos, Merlín no era solo un adivino, sino un arquitecto invisible de las coronas. También se le atribuyen vaticinios de calamidades, ciudades que arderían hasta las cenizas, reinos que caerían en manos de invasores y linajes que serían borrados de la historia. Sus palabras, escritas en manuscritos y transmitidas de boca en boca, se usaban tanto para inspirar obediencia como para sembrar terror. Pero lo más inquietante de estas profecías era su ambigüedad. Cada frase de Merlín podía interpretarse de múltiples maneras, y eso lo hacía aún más peligroso, porque no importaba si se cumplían al pie de la letra o no. Lo importante era que influían en la mente de reyes, nobles y pueblos, y en esa ambigüedad residía su verdadero poder, el de moldear la historia sin necesidad de empuñar una espada. Entre todas las visiones atribuidas a Merlín, ninguna despertó tanto temor como la de los dos dragones enfrentados. En los manuscritos medievales se describe como un joven rey mandó excavar los cimientos de una fortaleza y bajo la tierra se halló un lago oculto. De sus aguas emergieron dos criaturas colosales, un dragón rojo y otro blanco, enredados en una lucha sin fin. Merlín, aun siendo joven, fue llamado para interpretar aquel paisaje. Su explicación fue contundente. El dragón blanco representaba a los invasores sajones, mientras que el dragón rojo simbolizaba al pueblo bretón. Su batalla eterna significaba que la tierra jamás tendría paz, que siempre estaría marcada por el conflicto entre hermanos y enemigos, y que la sangre sellaría el destino de reyes y pueblos. Lo aterrador de esta visión no era solo la imagen apocalíptica de las bestias, sino su vigencia. Cada vez que un reino caía, cada vez que un linaje se rompía, las crónicas recordaban la advertencia de Merlín. Mientras los dragones luchen, ninguna corona será eterna. Para el pueblo, esta profecía se convirtió en un relato mítico, un recordatorio de que la violencia era el verdadero lenguaje de la Edad Media. Para los reyes era una amenaza constante.
¿Acaso sus guerras no eran más que la repetición del combate entre dragones invisibles? El símbolo trascendió generaciones. El dragón rojo acabaría adoptado como emblema galés, un estandarte de resistencia frente a invasores. Pero detrás del orgullo heráldico persistía el eco oscuro. La lucha no había terminado y Merlín ya lo había visto. Con esta visión, el mago no solo interpretó el presente, sino que marcó el futuro. Porque desde aquel día, cada guerra en Britania se vio como un capítulo más en la batalla de los dragones. Y cada rey sabía que, tarde o temprano, acabaría siendo devorado por la profecía. En la Edad Media, donde la superstición se mezclaba con la política, las palabras de Merlín se convirtieron en una moneda de poder. Sus visiones no eran simples advertencias, sino herramientas que podían inclinar la balanza de una guerra o consolidar una alianza. Los reyes comprendieron que una profecía podía ser tan peligrosa como un ejército enemigo. Si Merlín anunciaba la caída de un linaje, ese linaje quedaba marcado, debilitado ante la mirada del pueblo y de los rivales. Si profetizaba la llegada de un gobernante destinado a traer unidad, muchos guerreros y nobles lo interpretaban como un llamado a luchar bajo esa bandera. En más de una ocasión, las profecías sirvieron como justificación para guerras inevitables. Un rey podía invocar las palabras de Merlín para presentar su causa como voluntad del destino, no como ambición personal. Así, la guerra no era vista como un acto de conquista, sino como el cumplimiento de un designio. Pero también hubo quienes manipularon esas visiones. Crónicas cuentan que ciertos monarcas alteraban las palabras atribuidas a Merlín para consolidar su autoridad. Bastaba con un pergamino, un símbolo y la fe del pueblo para que la profecía se convirtiera en ley. De este modo, Merlín fue convertido en arma política. Su voz, real o inventada, justificaba coronas, matrimonios, traiciones y guerras. Los enemigos, por su parte, temían enfrentarse a alguien respaldado por sus visiones. No era lo mismo luchar contra un rey que luchar contra un destino escrito por el mago. Y así, las profecías de Merlín moldearon la geografía de alianzas y conflictos, convirtiéndose en un mapa invisible que guiaba las manos de reyes y generales. En la Edad Media, la espada decidía la batalla, pero era la profecía la que dictaba por qué debía librarse. En una época donde la Iglesia lo dominaba todo, desde las coronas de los reyes hasta los pensamientos más íntimos del campesino, Merlín se movía en un terreno peligroso, el de lo sagrado y lo prohibido. Los cronistas cristianos no supieron cómo encasillarlo. Para algunos era un sabio bendecido por Dios, un profeta que, como los de la Biblia, había recibido visiones divinas para guiar a los reinos de Britania. Pero para otros era un hechicero, marcado por lo pagano, un hombre que guardaba secretos demasiado antiguos, demasiado cercanos a los druidas y a los espíritus de la naturaleza. Se decía que conocía las palabras que podían calmar tormentas y despertar a los vientos, que podía leer las estrellas como quien lee un manuscrito abierto y que en sus noches de soledad se reunía con fuerzas invisibles que no respondían ni a la cruz ni al altar. Eso lo convertía en un aliado incómodo para los reyes, útil en su poder, pero sospechoso en sus prácticas. La Iglesia lo miraba con recelo. Algunos monjes lo describieron como un hombre de doble naturaleza, capaz de servir a Dios con profecías, pero también de caer en el engaño del demonio. El pueblo, sin embargo, lo veneraba como un puente entre el mundo humano y lo sobrenatural. Merlín no pertenecía a un solo credo. Su fuerza estaba precisamente en esa ambigüedad. Podía citar las escrituras como un sacerdote y al mismo tiempo hablar de los espíritus de los ríos y de los bosques como
relatos cuentan que ciertos gobernantes lo escuchaban con atención, pero luego prohibían repetir sus palabras, temiendo que se convirtieran en profecías autocumplidas. Porque en la Edad Media, cuando la superstición gobernaba el pensamiento, bastaba con que el pueblo creyera en el fin para que ese fin se precipitara. Así, Merlín se convirtió en un arma de doble filo. Los reyes lo necesitaban para interpretar los signos del destino, pero al mismo tiempo lo temían porque sus visiones podían desatar rebeliones, alianzas rotas y guerras civiles. Su poder no estaba en levantar ejércitos, sino en transformar la fe y el miedo en realidades palpables. Merlín era para la realeza un espejo peligroso, uno que mostraba no solo lo que eran, sino lo que algún día dejarían de ser. Si algo caracterizó a la Edad Media fue la manera en que las palabras podían transformarse en armas, y las profecías de Merlín no fueron la excepción. Lo que para algunos eran visiones sagradas, para otros se convirtió en una herramienta perfecta para legitimar coronas o destruirlas. Los reyes comprendieron pronto que citar a Merlín era más poderoso que invocar a cualquier general. Un gobernante podía presentarse como el elegido de la profecía, asegurando que su ascenso al trono no era obra de la ambición, sino del destino escrito en los susurros del mar. Y así, guerras injustas se disfrazaban de inevitables, alianzas se justificaban como predestinadas y matrimonios políticos adquirían un aire de misticismo que nadie se atrevía a cuestionar. No fueron pocos los cronistas que bajo órdenes de sus soberanos alteraron o reinterpretaron las palabras atribuidas a Merlín. Una visión ambigua podía transformarse en una justificación clara para la guerra. Una advertencia de ruina podía reinterpretarse como una promesa de victoria. El mito se volvió maleable y en esa maleabilidad residía su fuerza. Del mismo modo, los enemigos utilizaban las mismas profecías para sembrar la duda en los linajes contrarios. Bastaba con un pergamino, una lectura parcial, una visión reinterpretada, y la autoridad de un rey podía tambalearse. Porque en la Edad Media, donde la fe era más fuerte que la razón, la palabra de Merlín se convirtió en un campo de batalla invisible. ¿Hasta qué punto Merlín pronunció realmente todas las visiones que le fueron atribuidas? Tal vez muchas nacieron de su boca, pero otras tantas fueron forjadas por plumas interesadas, manipuladas por cronistas que sabían que nada era más peligroso que un destino escrito por el mal. Así, Merlín trascendió la figura de un hombre para convertirse en un símbolo político, una máscara que cada rey usaba a su conveniencia, un mito que legitimaba coronas tanto como podía destruirlas. Merlín no murió con los reyes a los que sirvió, ni con los cronistas que escribieron su nombre en los manuscritos medievales. Su verdadero poder fue trascender el tiempo, convertirse en un símbolo que sobrevivió más allá de las murallas de los castillos y de las coronas que se oxidaron en el polvo de la historia. Cada vez que un reino caía en desgracia, cada vez que una dinastía se extinguía o una guerra parecía devastarlo todo, las profecías de Merlín volvían a resonar. Eran recordadas como un eco inevitable, como si sus palabras se hubieran grabado en la piedra misma del destino. Para el pueblo se transformó en una figura casi sagrada, un guardián de la verdad que anunciaba las tormentas mucho antes de que estallaran. Los monarcas, en cambio, lo recordaban con ambivalencia. Algunos lo veneraban como profeta, otros lo temían como un espectro que proyectaba ruina sobre sus linajes. Pero ninguno pudo ignorarlo, porque la fuerza de Merlín no estaba en el presente que habitaba, sino en el futuro que siempre parecía conocer. Con el paso de los siglos, su nombre fue absorbido por la literatura, el folclore y la leyenda.
Se le vinculó al mito artúrico, se le retrató como mentor de reyes, como mago inmortal, como voz de lo inevitable. Y así, entre la historia y el mito, Merlín se convirtió en la encarnación de una verdad incómoda, que todo poder es efímero, que toda corona tiene un final escrito y que incluso los imperios más gloriosos están destinados a desmoronarse. Ese fue y sigue siendo su legado eterno. Porque aún hoy, siglos después, cuando escuchamos el nombre de Merlín, no pensamos solo en magia y hechizos, sino en la sombra de la profecía, en el recordatorio de que ningún trono está a salvo del paso implacable del tiempo. Dicen que los hombres mueren dos veces, la primera cuando su cuerpo cae y la segunda cuando su nombre es olvidado. Pero Merlín nunca conoció la segunda muerte. Su figura, envuelta en misterio, siguió respirando en cada crónica medieval, en cada mito repetido al calor de las hogueras, en cada manuscrito que habló de profecías imposibles de borrar. Algunos lo imaginaron vagando eternamente por los bosques, atrapado en una cueva de cristal donde el tiempo no existe. Otros aseguraban que aún susurra desde las sombras, aguardando el regreso del rey Arturo para cumplir una última profecía. Y mientras la historia avanzaba, mientras reinos caían y nuevas naciones surgían, Merlín permanecía inmortal en la memoria de quienes aún temían al destino. El pueblo lo veía como protector, los reyes como amenaza, los cronistas como símbolo. Y aunque su existencia real siga siendo incierta, su legado resultó más poderoso que cualquier certeza. El recuerdo de que detrás de todo poder se oculta una fragilidad y de que incluso los soberanos más gloriosos deben enfrentarse a lo inevitable. En la Edad Media, Merlín fue la voz que anunciaba la ruina. En la modernidad, se convirtió en mito de sabiduría y misterio. Pero en ambos tiempos sigue siendo lo mismo: el mago que nunca murió, el profeta que permanece en el umbral de lo real y lo legendario, el guardián de secretos que jamás dejarán de perseguirnos. Y así, cuando evocamos su nombre, no solo recordamos a un personaje de leyenda, sino al eterno mensajero del destino, aquel que susurra desde la oscuridad que ninguna corona es eterna y que el tiempo siempre termina por devorar hasta a los más poderosos. Así terminan las huellas de Merlín. No con certezas, sino con sombras y advertencias. Sus profecías atravesaron siglos y aún hoy nos recuerdan que ningún trono es eterno. Si llegaste hasta aquí, ya fue